vivo Casa de Gobierno para escuchar a la portavoz presidencial. Cualquier elección, cualquier jornada que profundice la democracia en nuestro país nos parece un signo auspicioso que compartimos, que nos emociona, sobre todo las señoras mayores como yo, que venimos de ser la última generación que creció en dictadura militar y que llegamos a aquellas elecciones del 83 con la esperanza de que la democracia fuera para siempre en la Argentina y que parecía una utopía en aquel momento, y 40 años después vemos a la democracia consolidada en la Argentina. Con lo tanto, cada jornada democrática es una jornada de celebración. También vemos que el domingo la ciudadanía se expresó de diferentes maneras, alguna no yendo a votar, una cantidad importante votando en blanco, y esos son dos temas que por supuesto nos alertan y nos preocupan, y nos parece que es importante entender las razones por las cuales algunos ciudadanos decidieron no votar y otros decidieron expresarse con el voto en blanco, porque seguramente allí hay insatisfacciones, hay falta de comunicación, hay una cantidad de razones que han hecho que por alguna razón esto que nosotros consideramos tan importante, que es ir a votar y expresarse por quien quieren, que en el caso de las PASO del domingo era para elegir los candidatos de cada una de las fuerzas, pero digo, aquellos que, tanto los que votaron en blanco como los que no fueron a votar, evidentemente han decidido expresarse de esa manera, y necesitamos entender las razones por las cuales esto sucedió. Después tuvimos un resultado, tal vez como les decía, en una elección en la cual lo que se hace es elegir los candidatos que van a competir en octubre en las elecciones generales para ver quién va a regir los destinos de este país a partir del 10 de diciembre, y allí vimos un resultado de 3/3, donde tres grupos muy importantes, millones de ciudadanos y de ciudadanas, se expresaron por diferentes opciones. Vemos, entendemos, comprendemos y vamos a seguir tratando de comprender, porque las razones de un voto no empiezan ni terminan en el momento del voto, se construyen durante un tiempo, y para entenderlas y comprenderlas cabalmente también hace falta un tiempo, pero hubo una cantidad importante de ciudadanos y de ciudadanas que decidieron expresar su bronca, su enojo, su frustración, sus críticas, su apreciación sobre cómo están pasándola mal ellos en su vida cotidiana, o ellas en su vida cotidiana, o cómo ven que está mal el rumbo del país. Las vemos, no quiero llegar al lugar común de escuchamos la voz del pueblo, porque la verdad es que preferimos ver cada rostro, cada familia, cada casa, cada cara, y entender qué es lo que está sucediendo y qué es lo que están expresando. Entendemos que hay una cantidad importante que expresó su enojo, su frustración, su crítica, su mirada negativa sobre cómo está la situación hoy en sus vidas en particular y en el país en general. A todos ellos y ellas les decimos que estamos trabajando cada día, en cada momento, para que mejorar la situación, que por supuesto tenemos un montón de críticas, autocríticas, como se dice comúnmente, para hacernos, que las hacemos todos los días, que cada día evaluamos y hacemos críticas sobre lo que hicimos el día anterior, que seguramente muchos sentirán que hay algo específico en sus vidas, digamos, que el gobierno ha hecho algo específico en sus vidas que no les permite ir hacia el futuro que ellos quieren, y a ellos les pedimos particularmente perdón por no haber logrado llegar a ese lugar de sus vidas donde sienten que no se sienten representados por las políticas de este gobierno. También entendemos que hay otra cantidad de gente que eligió en la interna de Juntos por el Cambio y que allí decidió quién va a ser su candidata en octubre, y que decidieron que por alguna razón quieren volver a partir de diciembre al gobierno que gobernó esta Argentina entre el 2015 y el 2019. Como todos ustedes saben, nosotros creemos que parte central de lo que está sucediendo hoy en la Argentina y que todavía no podemos terminar de resolver tiene que ver con las políticas que se llevaron adelante entre el 2015 y el 2019. Así que también vemos y comprendemos a quienes hayan elegido, porque piensan diferente de ese momento, a participar en la interna de Juntos por el Cambio. También, por supuesto, vemos a quienes, aún seguramente con muchas dudas y aún seguramente con muchas frustraciones y sin sentir para nada que es un cheque en blanco, sino al contrario, una manera de acompañar diciendo que hay que profundizar, que hay que mejorar, que hay cosas que se hicieron bien, pero que hay muchas otras que hay que cambiar, que hay cosas que se hicieron bien, pero que faltan completar, que tal vez hay que ponerle más velocidad a algunas cosas, que seguramente hay muchísimas otras cosas que se hicieron mal y que todavía estamos a tiempo
tiempo de cambiar y de mejorar, que hubo una cantidad también, un tercio de esos votantes que apoyaron al candidato, al ministro de Economía, Sergio Massa, pensando que el mejor rumbo sigue siendo fortalecer las políticas que incluyan a todos y todas y que nos lleven a una Argentina más justa y más equitativa. Quiero que sepan, y lo saben creo, porque nos vemos cotidianamente, que el presidente permanentemente trabaja sobre todas estas cuestiones y sobre todos estos temas, siempre se encuentra en cada una de sus recorridas con los argentinos y las argentinas, que en algunos casos le expresan su apoyo y en muchos otros casos les expresan sus dudas y sus dificultades. El ministro de Economía, junto con el presidente, está desde el lunes mismo trabajando en la situación general del país y en todos los temas de gestión que hay que llevar adelante. Ustedes saben que hubo que hacer una corrección del precio del dólar el lunes, entre otras cosas, o sobre todo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo que tenemos que seguir llevando como un gran peso sobre la Argentina, porque es el acuerdo que tiene que ver con la deuda que contrajo Mauricio Macri. También está trabajando paralelamente a eso en una cantidad de soluciones para que esa corrección del precio del dólar no influya en los precios, y para esto se está trabajando en el nuevo precio justo que va a ser anunciado en las próximas horas y en otra cantidad de medidas que se van a tomar para que no repercuta en la vida cotidiana, en el acceso a las diferentes situaciones de la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas y que se van a ir anunciando en los próximos días. Termino con esto, así como les digo que en cada viaje, en cada recorrida, en cada situación por el país, el presidente escucha todas las voces. No quería dejar de mencionar, porque en el medio pasaron las elecciones y no pudimos hablarlo, que el sábado a la noche, en el medio de todo el país esperando las elecciones, el presidente recibió a la familia de Morena. Recibió a Hugo, recibió a Bruno y recibió a toda su familia, en lo que fue seguramente una de las situaciones más conmovedoras y dolorosas que tuvimos que atravesar porque, bueno, es el padre de una nena asesinada, el hermano de una nena asesinada, y todos sabemos lo que eso nos representa a todos y todas. Nada, no voy a decir que particularmente a aquellos que tenemos hijos adolescentes, hijas adolescentes, pero en general yo creo que a todos los argentinos. Fue una reunión donde se pudo hablar de corazón a corazón, donde se pudo decir todo, donde se escuchó todo y donde se avanzó en una cantidad de soluciones o de propuestas, digamos, para seguir avanzando en el camino de que consigamos justicia por Morena, que nunca más haya morenas en este país, ni ninguna otra familia que tenga que atravesar por esa situación y que tanto Hugo como Bruno, como su familia y como todos quienes viven en los barrios más vulnerables de la Argentina puedan tener acceso a la seguridad, a la justicia y también a tener una vida más digna. Y hoy que solo unos días después, y después de haber sido tapa de todos los diarios y de todos los noticieros, no hay una línea sobre Morena en ningún diario ni en ningún noticiero, nosotros desde acá queremos decirle a Hugo y a Bruno que nosotros sí seguimos recordando permanentemente lo que pasó y que todo lo que hablamos en esa reunión estamos trabajando para que se pueda llevar adelante. Dicho esto, muchas gracias y voy a pasar a las preguntas. Comenzamos con Nicolás Gallardo. ¿Cómo estás, Nicolás? Portavoz, buenos días. Quería profundizar con respecto a lo que usted viene señalando en materia electoral. El peronismo sacó casi la mitad de los votos que en las PASO del 2019. Esto es cerca de 6 millones de votos. Castañeto, el titular de la AFIP, expresó: estamos alejados de la gente. En el gobierno interpretan este resultado como, en este caso, un castigo por parte de un sector de la población al fracaso en la política económica, en especial, repito, por este volumen de votantes que directamente o no fueron a votar o eligieron otras propuestas, como el caso del fenómeno Milei. Gracias. Gracias, Nicolás, por la pregunta, pero no tengo mucho más que agregar que lo que dije anteriormente. Me parece que las razones que estamos todavía terminando obviamente hay razones que quedan a la vista con mucha claridad y después hay otra cantidad que se van a ir develando con el tiempo. Sí, también mencioné las de la economía, digo, la gente que siente frustración, bronca, que no puede llevar adelante sus proyectos, obviamente en muchos casos, en la mayoría de los casos, tienen que ver con situaciones económicas, en otros casos no, porque también entendemos que en el voto que hubo, si usted me está preguntando por el voto que acompañó a Milei, seguramente hubo mucho voto que no tiene ninguna dificultad económica y que en
realidad lo que está apoyando es un proyecto ideológico. Me parece que hubo mucho voto de diferentes sectores que expresan diferentes cosas. Entonces no podemos decir es por esto, y digo, es por una cantidad de razones, cada una de esas razones va a ser atendidas. Muchas gracias, Nicolás. Jonathan Eguier, del Destape. Acá. Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Quería saber cuál es el análisis del presidente de la Nación sobre los resultados del domingo, si cree que influyó en el resultado los acontecimientos en la semana previa de lo que fueron las elecciones, y si es optimista de que Unión por la Patria va a entrar en el balotaje. Sí, no es momento de ser optimista o pesimista, es momento de ser realista, de ir paso a paso, de ir viendo todo lo que sucede. La verdad es que no es un panorama muy diferente del que nosotros esperábamos, sí en el orden, digamos, ¿no? Por ahí, pero digo, se habló de una elección de 3/3 casi desde principio de año, entonces la verdad es que en ese sentido no es un panorama muy diferente del que esperábamos. Sí entendemos que hay dos de las opciones, como dijo anoche el ministro Massa y nuestro candidato en la televisión, que hay dos de las opciones que representan lo mismo. Bueno, Mauricio Macri dice que hay dos opciones que representan lo mismo, ¿no? Dijo una es puro entusiasmo y la otra es entusiasmo con no sé qué, pero digo, el mismo Mauricio Macri está hablando de que esas dos opciones representan lo mismo, con lo cual nosotros entendemos que tenemos que trabajar mucho, duro, y todos los días y a cada momento, siempre, y también de acá hasta octubre, para poder ser capaces de representar a quienes quieren un país diferente. Muchas gracias. Pablo Gagliano, Continental. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, tuvo que aclarar que va a continuar a cargo del Ministerio de Economía y también va a ser candidato. Quería consultarle cómo le cayó al presidente y al sector que usted representa en el gobierno este pedido del kirchnerismo para que Massa renuncie, que lo hizo el diputado Valdés públicamente, que vaya a Washington y que cuando vuelva renuncie al Ministerio de Economía. ¿Cómo lo toma el presidente este pedido del kirchnerismo? Es un disparate, Galeano, pero bueno. O del diputado Bueno, Valdés, digo, todo, si todo, digamos, no importa, digamos, qué sé yo. Digo, nosotros nos parece mal, incorrecto, que se expresó mal, porque entendemos lo que quiso decir, pero se expresó mal el diputado Valdés, se lo hicimos saber, porque la verdad es que nos parece que fue un error, pero bueno, uno cuando comunica se equivoca, díganmelo a mí, digamos. Así que eso fue un error y se lo hicimos saber de esa manera. El ministro Sergio Massa no solo es el ministro que se hizo cargo de regir la economía en un momento muy complicado y como él dijo anoche se hizo piloto de tormenta y en ese sentido sigue siendo piloto de tormenta. Además es nuestro candidato y cuando digo de nuestro, porque usted habló de sectores, incluso me metió a mí en algún sector, hablo de la coalición de gobierno en cuanto a gobierno y de Unión por la Patria en cuanto a frente electoral. La verdad es que todos creemos que el ministro está haciendo un trabajo extraordinario, incluso poniendo su salud, sus horas, su familia, entregando un montón de tiempo que debería, en otra situación seguramente, disfrutar con su familia o cuidar más de sus horas de trabajo, porque lo vemos trabajando casi hasta altas horas de la madrugada, desde primeras horas de la mañana, y está haciendo un trabajo que todos lo que hacemos es acompañar y fortalecer. Muchas gracias. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Dónde estás, Hernán? Gabriela, ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Decías recién en tu introducción que el gobierno escucha la voz del pueblo. ¿Qué se le dice al ciudadano de a pie que desde el lunes se encontró con aumentos en el pan, en los combustibles, en la carne? Frente a estos aumentos, ¿qué señala el gobierno? Y por otro lado, preguntarte, porque ayer Sergio Massa en sus declaraciones en televisión dijo que el Fondo Monetario había pedido una devaluación del 60%, que el gobierno logró, entre comillas, que esa devaluación fuera del 20%. ¿Va a haber una nueva devaluación antes de las elecciones de octubre? No, a ver, lo que ustedes tienen que entender, y me parece que tal vez no está lo suficientemente transmitido, es que lo que el gobierno hizo fue fijar un tipo de cambio hasta el 30 de octubre. Digo, es un tipo de cambio fijo el que puso el gobierno, aumentando un poco el precio del dólar, pero no hay esa variabilidad que había hasta ese momento. No es que se hizo una modificación en este momento y se puede hacer otra en otro momento. Lo que hubo fue una fijación del precio por
90 días y eso es lo que se va a mantener y lo que se va a sostener. Efectivamente, tal como contó el ministro, digo, cuando ustedes a veces están ansiosos por si salen o no salen los acuerdos con el Fondo Monetario, yo intento decirlos y muchas veces seguramente no lo suficientemente claro, que esa dilación tiene que ver con que, miren, cuando se toma un préstamo en 5 minutos como hizo Mauricio Macri, es responsabilidad de Mauricio Macri y es responsabilidad también del fondo y se tomó en las condiciones en las que se tomó y es el día de hoy que todavía Argentina no logra terminar de resolver sus problemas porque ese préstamo y esa deuda está pendiente sobre nosotros. Efectivamente, entre las diferentes cosas que pedía el Fondo Monetario Internacional, pedía una devaluación del 100%, se le dijo que no, pedía una devaluación del 60%, se le dijo que no, finalmente se terminó acordando que esta fuera una modificación del precio en un 20%, que es lo que sucedió. Y que a partir de ese momento, o sea, junto con esa medida, lo que el Ministerio de Economía está llevando adelante es formar una nueva unidad de precios para control de precios, en los cuales se está discutiendo los nuevos precios fijos que se van a anunciar en las próximas horas, en las cuales se acordó beneficios fiscales para las empresas que los cumplan. Y en ese sentido también muchas empresas que van a entrar al acuerdo y que habían remarcado a partir del lunes, tanto por el resultado de las elecciones como por la modificación del precio del dólar, se comprometieron a retrotraer los precios. Va a ser un aumento solo permitido de 5 puntos en 3 meses. Y además se está trabajando con cada uno de los sectores en particular. Pero además se está trabajando en un paquete de medidas que no les puedo adelantar yo, que algunas las mencionó el ministro anoche y que las va a dar a conocer en su momento, que tienen que ver con otra cantidad de alivios para los trabajadores y las trabajadoras y quienes están en la economía informal y los jubilados y quienes tienen acceso a algunas de las diferentes prestaciones sociales. Muchas gracias, Hernán. Gustavo Arabo. Hola, ¿cómo estás, Gabriela? Buenos días. Buen día. Ayer hubo certidumbre porque decía Pablo Galeano que el ministro confirmó que va a seguir en su cargo hasta el 10 de diciembre. La pregunta que yo le hago es si puede agregar algún dato sobre el apoyo, la gestión del Gabinete Nacional ante la espiral económica. ¿Qué puede decir el gobierno para agregar a esa certidumbre, entendiendo que el dólar está a 7.80, está por abrir el mercado y estas noticias pueden tener un peso en particular para esa situación? Mire, yo quiero decirle una cosa, digo, nunca estuvo en duda la continuidad del ministro. Alguien, rumores en el periodismo, rumores en la City, rumores en no sé dónde, estaban hablando de otra cosa. La verdad es que decir, como dijo su colega, tuvo que salir, y sí, a veces no nos queda más remedio que tener que salir a decir, porque ustedes mismos nos preguntan, porque trasladan rumores, digamos. Nunca estuvo en duda, jamás estuvo en duda la continuidad del ministro, ni por su propio deseo y convicción y compromiso, ni por el deseo, el compromiso y la convicción tanto del presidente de la Nación como de la vicepresidenta de la Nación. Así que en eso la verdad es que todos tenemos que ser responsables en llevar tranquilidad. Es muy difícil llevar tranquilidad cuando los rumores se convierten en noticias o las operaciones, tanto del mercado o de la City, se terminan convirtiendo en noticias, ¿no? Muchas gracias. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. ¿Cómo está, portavoz? Buenos días. Con respecto a esto que decía sobre las operaciones y desmentidas que hay que hacer, con la salida de funcionarios, le pasó al presidente Sergio Massa, cuando llegó no lo dijeron operadores periodísticos ni de ninguna índole del mercado, llegó cuando casi el gobierno se iba en helicóptero, lo dijo La Roca, Ferraresi. Ahora yo le pregunto, saliendo de la interna oficialista, el candidato que sacó más votos el domingo dijo que tenía todo ese equipo preparado para asumir, llegado el caso de que este gobierno tuviese que irse antes. ¿Qué lectura hizo el presidente Fernández, el gobierno, la gente que está con ustedes? Me parece muy pronto para empezar a opinar ya sobre el candidato que sacó más votos. De todas maneras, sobre esa desafortunada frase que entiendo que los mismos periodistas que estaban sentados en ese momento entrevistándolo se la hicieron aclarar, porque era de una irresponsabilidad enorme, pero tampoco nos termina de sorprender nada demasiado de alguien que está
teniendo actitudes claramente antidemocráticas, que está anunciando que va a echar a todos los trabajadores de diferentes áreas, que está diciendo que va a privatizar la educación y que por lo tanto aquellos que quieran educarse van a tener que disponer, creo que la cuenta la hizo en estos días un estudioso de la educación, alrededor de 3 millones de pesos por año para que sus hijos puedan educarse en una universidad, que ayer a la noche hizo una comparación absurda con respecto a la NASA y el CONICET, o sea, no sabe, no conoce cuál es la diferencia entre el CONICET y la CONEA, que es el paralelo de la NASA, y que de hecho el presidente de la NASA, el titular de la NASA, estuvo hace poco en la Argentina, reunido con el presidente, con el ministro Filmus, y fue allí también, y tuvimos el primer acuerdo por el cual Argentina va a tener su primer astronauta, y donde se están construyendo cohetes y satélites, y que Estados Unidos es el país que más inversión tiene en ciencia y técnica del mundo, que solamente una de las agencias tuvo una inversión el año pasado de 10.200 millones de dólares. Entonces, la verdad es que estamos hablando de alguien que tiene actitudes de mucho desconocimiento, de mucha ignorancia, que tira frases mágicas y que eso seguramente le sirve para los zócalos de la televisión o para funcionar en redes, y cuando tenga que empezar a explicar realmente de qué está hablando, además de los títulos esos que está generando y que se convirtieron en muchos casos en una canalización de la bronca, de la desilusión, de la desazón, de eso no tenemos ninguna duda. Bueno, esperemos que en algún momento pueda empezar a explicar de qué está hablando cuando habla de determinadas cosas que todos sabemos que son imposibles de llevar adelante, o que en caso de llevar adelante serían realmente la ruina no solo para la Argentina, sino para cada una de las familias involucradas. Muchas gracias, Juan Pablo. Jaime Rosenberg, de La Nación. Jaime. Hola, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Quería consultarte, vos hablaste de autocrítica, que hacen autocrítica en el gobierno todos los días, si podés detallar algún punto en el que se haga autocrítica en este caso, y una muy chiquita sobre si está confirmado que el presidente no va a ir a la cumbre de los BRICS de Johannesburgo la semana que viene. Gracias. El presidente nunca estuvo confirmado que iba, así que no, el presidente no va a ir a la cumbre de los BRICS. Seguramente participará el canciller o quien tenga que participar, de acuerdo al tenor de la discusión que se vaya a dar allí. Y puedo mencionarle un montón, porque además no es que lo hace solamente el presidente, lo hace el presidente, lo hace cada ministro, cada uno que logra. Lo hago yo, cada vez que creo que dije todo lo que había que decir y después veo que titulan otra cosa, digo, eso no lo tendría que haber dicho, digamos, o tendría que buscar otras maneras de comunicar, o tendría que llegar a otra manera, digamos. Si quiere, mi autocrítica es que la verdad es que todos nos dejamos llevar mucho por lo que sucede en los canales de cable de la política, y está claro que eso no influyó demasiado en la votación y no supieron llegarle los candidatos a través de esos canales, porque tal vez el candidato más cuidado y que más apareció en los canales de cable en los últimos años fue el que salió cuarto, ¿no? Quinto, digamos. Entonces me parece que esa, si quieren, esta idea de la política y del periodismo, de creer que es muy importante lo que pasa entre nosotros y que es muy importante los debates que tenemos acá, y comprender que la gente cada vez más se informa de otras maneras y le pasan en la vida cotidiana otras cosas que lo que nosotros consideramos temas muy importantes, ¿no? Muchas gracias, Jaime.